Prepárate para una inmersión profunda en uno de los misterios sin resolver más escalofriantes de la historia. Ay, eso suena intenso. Lo es, créeme. Hoy viajamos a la Baviera de 1922. Baviera. Hermosa región. Lo es, sí. Pero en este caso el escenario es una granja aislada. Se llama Hinterkaifeck. Y aquí es donde una familia, aparentemente ordinaria, fue brutalmente asesinada. Asesinada, dices. Ya me tienes enganchado. ¿Y qué hace que este caso en particular sea tan escalofriante? Bueno, a pesar de que ocurrió hace más de un siglo, sigue despertando un interés enorme. Ya veo. Es como si la propia granja Hinterkaifeck se negara a revelar sus secretos. Exacto, es el 31 de marzo de 1922. Imagínate la escena. Andreas y Cecilia Gruber, una pareja de ancianos, viven en la granja con su hija Victoria. Victoria. Ella es viuda y tiene 2 nietos pequeños, Cecilia de 7 años 20 años. y Joseph de apenas 2. Qué pequeños. También está la criada, María Baumgartner, ¿Mon? viviendo en la granja. Y... Y de repente sus vidas se ven truncadas por un acto de violencia inimaginable. Un momento, dijiste que los cuerpos fueron descubiertos días después. Sí, y esa es otra capa escalofriante de esta historia. La familia encontrada en el granero, En el granero. bajo heno, cubiertos con una vieja puerta. La criada, en la casa, cubierta con sábanas. ¿Por qué el asesino se tomaría la molestia de ocultar los cuerpos de esa manera? Es una pregunta que nos ha perseguido durante años. Y como si el propio crimen no fuera lo suficientemente extraño, hay indicios de que el asesino se quedó en la granja varios días después de cometer los asesinatos. Después. Eso es extraño. Lo es, ¿verdad? Cocinó, alimentó al ganado, incluso ordeñó las vacas. Es un comportamiento que desafía toda lógica. ¿Qué motivó al asesino a permanecer en la escena del crimen? Sí, exactamente. Estaba tratando de retrasar el descubrimiento de los cuerpos. Hoy había algo más siniestro en juego. En los días previos a los asesinatos, Andreas Gruber, el padre, le había contado a sus vecinos sobre algunos incidentes inquietantes en la granja. Incidentes. Huellas en la nieve que conducían a la casa pero no salían de ella. Espeluznante. Pasos en el ático. Incluso una llave de la casa desapareció. Es como si alguien estuviera observándolos, tanteando el terreno. Quizás incluso tratando de intimidarlos. Y no podemos olvidar el testimonio de la criada anterior. Abandonó la granja porque creía que estaba embrujada. Embrujada. Decía haber escuchado voces y ruidos extraños. Podía haber algo de verdad en sus miedos. Era Hinterkaifeck un lugar realmente maldito. Victoria, la hija de Andreas, también confesó a sus allegados que sentía un miedo creciente en los días previos a la tragedia. Sentía que algo andaba mal, que el peligro acechaba. Qué horrible. Lamentablemente, su intuición resultó ser cierta. Y aquí es donde este caso se vuelve aún más complejo. Más complejo. Las autoridades iniciaron una investigación, por supuesto, A ver, pero se toparon con un obstáculo tras otro. ¿en qué sentido? La escena del crimen estaba completamente contaminada. Recuerda, estamos hablando de 1922. Las técnicas forenses estaban en su infancia. Obtener pruebas fiables era una tarea monumental. Entiendo. Y supongo que eso hizo que la investigación fuera aún más difícil. Claro, con la tecnología de la época, imagínate. Y para complicar aún más las cosas, el caso se desarrolló en un contexto histórico bastante turbulento. La Alemania de la posguerra de la Primera Guerra Mundial era un hervidero de tensiones políticas y sociales. Mucha incertidumbre. Es cierto. Imagina la presión que debieron sentir los investigadores intentando resolver un crimen tan complejo Sí. en un entorno tan caótico. Totalmente. Y a pesar de todos estos desafíos, lograron descubrir algunos detalles realmente intrigantes, detalles que en lugar de aclarar el panorama, solo lo volvieron más enigmático. ¿Cómo cuáles? Bueno, por ejemplo, la evidencia de que el asesino permaneció en la granja durante días. Ajá. Las comidas preparadas, los animales atendidos, la chimenea encendida. ¿Y por qué? ¿Cuál era su objetivo? Es la gran pregunta, ¿no? Podría ser una forma de despistar a los investigadores, Ya, crear una falsa sensación de normalidad. tiene sentido. Pero también plantea interrogantes sobre la psicología del asesino, ¿no? Exacto. ¿Qué tipo de persona se sentiría cómoda, incluso capaz de vivir entre sus víctimas? Es una pregunta inquietante. Sí. Y no olvidemos que no faltaban los sospechosos Lorenz Schlittenbauer, por ejemplo, Ah, sí. el examante de Victoria Ajá. y posible padre de Joseph. Claro, ahí tenemos un posible móvil. Los celos, la venganza. Exacto. La relación entre Lorenz y la familia Gruber era como mínimo tensa. ¿Y qué hay de Carl Gabriel, esposo de Victoria? Ah, sí, el esposo desaparecido. Dado por muerto en la guerra, Ujú. pero sin que se encontrara su cuerpo. La posibilidad de que hubiera fingido su muerte Claro. y regresara para vengarse de su familia. Siempre ha sido un elemento intrigante en este caso. Y imagina la sorpresa, el dolor, la ira.
Ya, al descubrir la situación en la que se encontraba su familia. parece sacado de una novela. Una tragedia griega. Pero además, ¿Verdad? mencionaste al panadero loco. Sí, Josebert era un paciente psiquiátrico que se había escapado de un hospital y era sospechoso de otro asesinato. Aunque no se pudo establecer una conexión directa con la familia Gruber, su historial de violencia lo convirtió en una figura inquietante en la investigación. Un personaje que encaja a la perfección en esta historia. Desde luego. Y dado el clima político de la época, se consideró la posibilidad de un crimen con motivaciones políticas. Por supuesto, la Alemania de la posguerra era un caldo de cultivo para extremismo, Ya. tanto de izquierda como de derecha. Claro. La ubicación aislada de la granja podría haberla convertido en un objetivo para algún grupo radical. Pero se encontraron pruebas que apuntaran en esa dirección. Esa es la cuestión. A pesar de investigar a más de 100 sospechosos Bien. y seguir un sinnúmero de pistas, nunca se acusó a nadie. No me digas. El caso Hinterkaifeck sigue siendo uno de los misterios sin resolver más desconcertantes de Alemania. Increíble. Después de todo ese esfuerzo, después de todas esas teorías, ninguna respuesta definitiva. ¿Cómo es posible que un crimen tan brutal quedara impune? Es la pregunta que nos atormenta a todos los que nos hemos sumergido en este caso. Y aunque las técnicas forenses modernas Claro. nos han permitido reexaminar las pruebas, seguimos sin tener respuestas concluyentes. Entonces nos quedamos con más preguntas que respuestas. Efectivamente. Con la sensación de que la verdad se nos escapa entre los dedos. Tenemos premoniciones inquietantes, un asesino que se queda en la escena del crimen, una red de sospechosos con posibles motivos y un móvil que sigue siendo un enigma. Es un caso que nos desafía, que nos obliga a confrontar la oscuridad, Sí. que puede esconderse en los rincones más inesperados. Y lo que hace que este caso sea tan cautivador, tan perturbador, es precisamente esa falta de respuestas. Hay tantos detalles perturbadores en este caso. Por ejemplo, ¿con qué el asesino cubriría los cuerpos? Buena pregunta. Remordimiento, un intento de mostrar respeto. O quizás una macabra forma de jugar con las autoridades. Es una pregunta que ha dado pie a innumerables especulaciones. Y luego está el misterio de quién se ocupaba de la granja después de los asesinatos. El asesino. Podría ser. Tratando de borrar su rastro, de retrasar el descubrimiento de los cuerpos. ¡Oh! Había alguien más involucrado, un cómplice silencioso en esta tragedia. Y la pequeña Cecilia, encontrada con mechones de su propio cabello en la mano. ¡Uf! Terrible. Estaba despierta durante el ataque. Intentó defenderse. Es un detalle escalofriante que sugiere una conciencia, un terror inimaginable, y nos lleva a cuestionarnos qué presenció la niña en sus últimos momentos. Es desgarrador. Y como si los asesinatos en sí mismos no fueran lo suficientemente inquietantes, están los rumores de que Hinterkaifeck está embrujada. Así las historias fantasmas. Algunos creen que los espíritus de la familia Gruber aún vagan por la granja, incapaces de encontrar la paz. No es de extrañar que una tragedia de esta magnitud genere historias de fantasmas. La violencia, el misterio, el aislamiento, todo ello crea el caldo de cultivo perfecto para lo sobrenatural. Es cierto. Y el hecho de que el caso siga sin resolver solo aumenta la fascinación. Es como una historia de fantasmas de la vida real que se niega a morir. Exacto. Y a pesar de los años transcurridos, Hinterkaifeck sigue cautivando nuestra imaginación. Libros, documentales, incluso películas han intentado arrojar luz sobre los asesinatos, pero la verdad sigue siendo esquiva. Bueno, ahí lo tienes. Una inmersión profunda en uno de los misterios sin resolver más desconcertantes de la historia. Un caso que nos recuerda que incluso en los lugares más apartados la oscuridad puede acechar dejando cicatrices que tal vez nunca salen por completo. Quizás la respuesta no reside en los hechos que conocemos, sino en las preguntas que persisten. Es lo desconocido lo que permanece sin respuesta a lo que realmente cautiva nuestra mente. Bien dicho. Y con esto te dejamos para que reflexiones sobre los misterios de Hinterkaifeck. Hasta nuestra próxima inmersión profunda, sigue explorando, sigue cuestionando y mantén las luces encendidas.